La purificación que nos aguarda después de la muerte es una realidad que estremece el alma. Santa Francisca Romana, noble romana que vivió en el siglo XV, experimentó en sus visiones místicas algo que pocos mortales tuvieron el privilegio de contemplar. Según los relatos de su vida espiritual, fue conducida por su ángel de la guarda a contemplar los misterios de la eternidad. Primero, fue testigo de los horrores del infierno, donde reina la desesperación eterna, pero después fue llevada a un lugar completamente diferente, un lugar donde había sufrimiento profundo, pero también esperanza, un lugar donde las almas ardían en purificación, pero sabían con certeza que estaban salvas. Era el purgatorio. Lo que Santa Francisca contempló en aquella visión reveló una verdad que la Iglesia siempre enseñó, pero que frecuentemente olvidamos. Innumerables almas que murieron en estado de gracia, que se confesaron, que recibieron los sacramentos, que amaban a Dios, aún así necesitan pasar por esa purificación dolorosa. ¿Por qué? Porque cargan consigo algo que les impide entrar inmediatamente en el cielo. No son pecados mortales esos. Si no se confiesan, llevan al infierno. Son los pecados veniales, las imperfecciones, los apegos desordenados que cultivamos a lo largo de la vida. Son aquellas faltas que consideramos pequeñas, pero que dejan en nuestra alma manchas que necesitan ser purificadas antes de estar ante la santidad infinita de Dios. Santa Francisca no fue la única en recibir revelaciones sobre esa realidad espiritual. A lo largo de los siglos, Dios permitió que algunos de sus elegidos contemplasen ese misterio para que la Iglesia comprendiese mejor la seriedad de los pecados veniales y de las imperfecciones. Santa Catalina de Génova, en el siglo XV, tuvo experiencias místicas profundas que la llevaron a escribir un tratado entero sobre el purgatorio. Era una mujer casada, de familia noble, que experimentó una conversión radical a los 26 años. A partir de aquel momento, su vida se convirtió en una búsqueda incesante por la santidad, sirviendo a los pobres y enfermos en el hospital de Génova. Fue justamente por causa de esa pureza de alma que Dios le concedió ver con claridad lo que impide a las almas alcanzar la visión beatífica. Santa Catalina enseñaba algo sorprendente. El purgatorio es, al mismo tiempo, un lugar de gran sufrimiento y de gran alegría. ¿Cómo es esto posible? Porque las almas allí saben con certeza absoluta que están salvas, que verán a Dios cara a cara. Esa certeza llena sus corazones de una alegría que no puede ser destruida. Pero, al mismo tiempo, ven con claridad cristalina cuánto sus imperfecciones, sus apegos a las criaturas, sus pequeños desórdenes interiores las alejan de la santidad necesaria para estar ante la pureza infinita de Dios. Ella decía: Dios es tan puro, infinitamente más puro de lo que podemos imaginar, que el alma, viendo en ella misma la menor de las imperfecciones, prefiere lanzarse en 1000 infiernos a aparecer sucia en presencia de la divina majestad. No es Dios quien impide a esas almas entrar en el cielo. Son ellas mismas que, al contemplar la santidad divina, reconocen que aún no están listas. El purgatorio, entonces, se revela como una inmensa misericordia. Es Dios quemando en amor todo aquello que aún no es santo, para que el alma pueda finalmente unirse a su Creador. Pero, ¿qué pecados son esos? ¿Qué faltas son esas que consideramos pequeñas y que, sin embargo, exigen una purificación tan dolorosa? Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, enseñó con claridad: el purgatorio existe para purificar los restos de los pecados veniales y las penas temporales debidas por los pecados ya perdonados. Los pecados veniales son aquellos que no rompen nuestra amistad con Dios, que no destruyen la gracia santificante en nuestra alma, pero no podemos pensar que son irrelevantes. Debilitan nuestro amor, crean desorden en nuestro interior, nos hacen menos semejantes a Cristo. Santo Tomás explicaba que en el purgatorio hay dos penas principales. La primera y más terrible es llamada pena de daño. Esta pena consiste en la privación temporal de la visión de Dios. Imaginemos, el alma, al morir, vislumbra por un instante la belleza inefable de Dios. Lo ve como Él es, luz infinita, amor absoluto, perfección sin medida.
Y entonces, en ese mismo instante, es tomada por un deseo ardiente, irresistible, de lanzarse en ese océano de amor. Pero sus imperfecciones, sus manchas, sus apegos aún no purificados se lo impiden. Es como un ciervo sediento que ve la fuente de agua cristalina delante de él, pero no puede beber. Es una sed espiritual que consume, que atormenta, que causa una angustia que no tenemos palabras para describir. La segunda pena es llamada pena de sentido, el fuego purificador. Santo Tomás enseñaba que ese fuego actúa sobre el alma retirando de ella los restos del pecado. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia, afirmó que las penas del purgatorio son tan intensas que la menor de ellas supera la mayor que se puede sufrir en esta vida. Algunos relatos espirituales de santos hablan de purificaciones que parecen larguísimas, pero la Iglesia no define medidas exactas de tiempo. Lo importante es comprender que la purificación es real y proporcional a las penas temporales y a los apegos que el alma aún carga. San Francisco de Sales, el doctor de la mansedumbre y de la vida devota, meditaba frecuentemente sobre estas verdades. Él decía: entre el último suspiro y la eternidad hay un abismo de misericordia. Para él, el purgatorio era ante todo una manifestación del amor infinito de Dios. Dios no nos creó para el sufrimiento, sino para la comunión plena con Él. Y si nosotros, por nuestra tibieza, por nuestra negligencia, no nos purificamos completamente en esta vida, Él nos concede todavía una oportunidad de alcanzar la santidad necesaria para verlo cara a cara. San Francisco enseñaba que las almas del purgatorio se purifican, voluntariamente, amorosamente, porque así Dios lo quiere, y porque están ciertas de su salvación, con una esperanza inigualable. Aceptan con alegría cada momento de sufrimiento, porque saben que cada llama las acerca más a Dios. Cada instante de dolor quema una imperfección más. Cada lágrima lava una mancha más. El purgatorio es un lugar de esperanza completamente diferente de la desesperación eterna del infierno. Pero, ¿qué imperfecciones son esas? El santo identificaba principalmente los apegos desordenados, un corazón que ama a las criaturas más que al Creador, un alma que busca consolaciones terrenas en vez de buscar únicamente a Dios. Pequeñas vanidades que alimentamos, palabras duras que decimos sin necesidad, juicios precipitados que hacemos del prójimo, impaciencias que nos dominan, quejas que cultivamos. Cada vez que elegimos nuestra propia comodidad en vez de la voluntad de Dios, cada vez que preferimos nuestro orgullo a la humildad, estamos creando en nuestra alma un apego que necesitará ser purificado. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así, nos ayudas a continuar difundiendo las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. Santa Catalina de Génova enseñaba que el mayor obstáculo para la unión con Dios no son necesariamente los grandes pecados que confesamos y de los cuales nos arrepentimos sinceramente. El verdadero peligro está en las pequeñas elecciones cotidianas que hacemos contra la caridad, contra la humildad, contra la pureza de intención. Son los restos de amor propio que persisten en nosotros. Son aquellas ocasiones en que sabemos qué es lo correcto, pero elegimos lo que es más cómodo. Son las medias verdades que contamos, son los pequeños robos de tiempo que hacemos en el trabajo, son las maledicencias que oímos sin corregir, son los resentimientos que guardamos en el corazón. La santa explicaba que esas manchas crean en nuestra alma un desorden que nos aleja del mandamiento supremo de amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios, en su justicia perfecta, no puede simplemente ignorar ese desorden. La justicia divina exige que todo desorden sea restaurado, que toda deuda sea pagada, que toda mancha sea purificada. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es santo. Y en el cielo, donde reina la santidad perfecta, nada de impuro puede entrar. El libro del Apocalipsis nos dice claramente: en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, no entrará nada de impuro. Santa María Magdalena de Pazzi, carmelita de Florencia que vivió en el siglo XVI, tuvo una visión extraordinaria del purgatorio que complementa estas enseñanzas. Según los relatos de su biografía, contempló en éxtasis la realidad de la purificación de las almas.
Sus descripciones usan imágenes espirituales que ilustran la justicia y la pedagogía divina, modos diferentes de purificación según los apegos que cada alma cargaba. No son necesariamente lugares físicos, sino expresiones simbólicas de cómo la misericordia de Dios purifica cada tipo de desorden que cultivamos en vida. San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, advertía con solemnidad: no hay duda de que las penas del purgatorio no se limitan ni a 10 ni a 20 años. Algunos santos y autores espirituales hablan de purificaciones que parecen extenderse por periodos muy largos, pero Dios no nos reveló medidas exactas. El punto esencial es este: no debemos jugar con la tibieza espiritual, porque la purificación puede ser mucho más seria de lo que imaginamos. Pensemos en esto. Una persona que vivió décadas en estado de gracia, que se confesaba regularmente, que comulgaba con frecuencia, pero que nunca se esforzó verdaderamente para combatir sus imperfecciones, que cultivó pequeñas malicias, que fue tibia en su amor a Dios, que hizo lo mínimo necesario para no perder el alma, pero nunca buscó ardientemente la santidad. Esa alma, al morir, tendrá innumerables manchas que purificar, y cada mancha exigirá su purificación completa. Santa Teresita del Niño Jesús, que murió joven y santa a los 24 años, tenía una perspectiva de confianza filial extraordinaria. Ella decía que no temía el purgatorio, porque se había ofrecido como víctima al amor misericordioso de Dios. Creía que el fuego del amor divino que la consumía en vida era más santificante que el fuego del purgatorio. Pero su confianza no era presunción, era fruto de una vida entera dedicada a purificar hasta las menores imperfecciones, a ofrecer cada pequeño sufrimiento, cada pequeño sacrificio como reparación. Ella enseñaba que no son los grandes sacrificios lo que Dios más desea, sino la fidelidad en las cosas pequeñas. Es en el combate diario contra nuestras imperfecciones, contra nuestra naturaleza caída, contra nuestros pequeños egoísmos, que construimos la santidad. Es aceptando con amor las contradicciones cotidianas, las humillaciones, las dificultades, que purificamos nuestra alma aún en esta vida. Y quien hace esto con generosidad puede esperar que Dios, en su misericordia infinita, abrevie o hasta dispense completamente el purgatorio. San Agustín, uno de los mayores doctores de la Iglesia, enseñaba claramente esta verdad. No hay duda de que las oraciones de la Iglesia, el sacrificio saludable de la Santa Misa y las limosnas distribuidas en favor de los difuntos alivian las almas y hacen que Dios tenga para con ellas más clemencia de la que merecen por sus pecados. La Iglesia siempre supo que podemos ayudar a las almas del punto purgatorio. Podemos abreviar sus sufrimientos, podemos acelerar su entrada en el cielo. ¿Cómo? A través de la Santa Misa, que es el propio sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, a través de la oración, especialmente del Santo Rosario, a través de las indulgencias que la Iglesia nos concede, a través de las obras de misericordia, a través de los ayunos y penitencias que ofrecemos por ellas. San Francisco de Sales decía que asistir a las almas del purgatorio es realizar la más excelente de las obras de misericordia, o mejor, es practicar de la forma más sublime todas las obras de misericordia juntas. Pero hay también un camino aún mejor: purificarnos completamente en esta vida. Santo Tomás enseñaba que cuanto más amamos a Dios y a nuestros hermanos en Dios, más nos configuramos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo purifique hoy nuestros pecados veniales, imperfecciones y apegos. No necesitamos esperar el purgatorio. Podemos comenzar ahora. Podemos vivir ahora en santidad. Santa Catalina de Génova explicaba que el arrepentimiento sincero, la confesión frecuente, la comunión devota, la oración constante, la mortificación voluntaria, todo esto quema en nosotros, ya en esta vida, aquello que necesitaría ser quemado en el purgatorio. El amor de Dios es un fuego que puede purificarnos ahora, sin necesidad de sufrimiento póstumo, pero exige que abramos nuestro corazón, que dejemos de lado nuestra tibieza, que busquemos sinceramente la santidad. Los santos son unánimes.
No debemos temer el purgatorio como si fuera una condenación, pero tampoco debemos ser presuntuosos y negligentes como si nuestras pequeñas faltas no tuvieran consecuencias. San Gregorio Magno advertía: las penas del purgatorio son pasajeras, no son eternas, pero creo que son más terribles e insoportables que todos los males de esta vida. Santa Teresa de Ávila decía con vehemencia: esforcémonos, haciendo penitencia en esta vida. Cuán suave será la muerte de quien la hiciera por todos sus pecados, y así no necesitar ir al purgatorio. Ella sabía que cada lágrima de arrepentimiento derramada ahora, cada sacrificio ofrecido con amor, cada imperfección combatida con determinación, es un sufrimiento menos en el purgatorio. Es menos tiempo lejos de la visión de Dios. Los pecados veniales no rompen nuestra amistad con Dios como el pecado mortal, pero no son irrelevantes. Debilitan la caridad y dejan apegos que necesitan ser purificados. Nuestra tibieza espiritual no es algo que Él pueda simplemente ignorar. Cada palabra ociosa por la cual no pedimos perdón, cada juicio injusto que hicimos del prójimo, cada momento en que preferimos nuestra voluntad a la voluntad divina, cada ocasión en que fuimos duros cuando debíamos ser misericordiosos, todo esto deja en nuestra alma una marca que necesita ser purificada. Que el ejemplo de Santa Francisca Romana, de Santa Catalina de Génova, de San Francisco de Sales, de Santo Tomás de Aquino y de todos los santos que meditaron sobre este misterio nos despierte de nuestra complacencia. Que sus visiones y sus enseñanzas nos hagan comprender que el camino para el cielo exige purificación, sea en esta vida a través de la penitencia y del crecimiento en santidad, sea en el purgatorio a través del fuego purificador. Que tengamos la sabiduría de elegir purificarnos ahora, a través de la confesión frecuente, de la oración fervorosa, de la mortificación voluntaria, del combate sincero contra nuestras imperfecciones. Que no dejemos para después aquello que podemos hacer hoy, que no descuidemos las pequeñas faltas pensando que no tienen consecuencias. Y que recemos todos los días por las almas del purgatorio, por aquellas que ya partieron y que tal vez estén allí por causa de aquellas mismas faltas que nosotros aún cultivamos. Que nuestro amor por ellas sea generoso, que nuestras misas y oraciones sean constantes, que nuestras indulgencias sean ofrecidas con fe, porque el amor atraviesa hasta el fuego de la purificación, y la caridad que ejercemos por ellas hoy se transformará en intercesión poderosa cuando estemos ante el juicio de Dios. Que Santa María, Madre de Misericordia, auxilie a nuestros hermanos en el purgatorio y también a nosotros, hombres pobres y pecadores, guiándonos en santidad para el encuentro con el justo y misericordioso juez. Que no esperemos el fuego purificador de la eternidad para liberarnos de los apegos que nos atan a las criaturas. Que comencemos hoy a vivir en santidad, combatiendo aquellos pecados que parecen pequeños, pero que a los ojos de Dios impiden nuestra unión plena con Él. Porque en el cielo, donde reina la pureza infinita, nada de impuro puede entrar,